Bien, buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren todos bien. Gracias por estar ahí hoy, miércoles 20:11. Sabemos que estamos todos un poquito cansados del día, del trabajo, así que bueno, que ustedes estén ahí, a nosotros nos pone contentos porque quiere decir que hay interés. Eh, esta charla tiene que ver un poco con lo que se viene para el 30 de noviembre, que es el primer congreso que vamos a hacer con la agrupación de AEFA. ¿Qué es AEFA? AEFA es una agrupación, les deletreo en realidad las siglas, Agrupación de Estudio de Fisioterapia Actualizada. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Básicamente somos un grupo de kines de acá de Argentina y también de países vecinos, de Chile, de Perú, de Uruguay. Este, y la idea o nuestra intención es un poquito promover la kinesiología actualizada, una kinesiología crítica, ¿sí? Crítica de lo que hacemos nosotros mismos y de alguna manera intentar hacer crecer o reivindicar quizás aquellas partes de la kinesiología que hoy están un poquito en la lupa, cuestionadas, ¿no? Y además aprovechamos este congreso para hacerlo de una manera solidaria. No sé si están al tanto, pero bueno, en el mes de septiembre, Martiniano, el hijo de dos colegas de nuestra área, sufrió un accidente y tuvo que ser intervenido. Tuvo en terapia intensiva, perdón. Tengo acá un amiguito. Así que aprovechamos este evento para poder sumarnos a colaborar con estos colegas que se encuentran imposibilitados de poder trabajar. Así que sin más preámbulos, los dejo con Mauricio González, quien nos va a brindar esta charla que creo que nos va a dejar ahí reflexionando. Así que bueno, Mauri, muchas gracias y todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar. Gracias por la presentación, Román. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio, yo soy licenciado en kinesiología, también en educación física, lo cual me permite ser como un híbrido entre esas dos carreras y básicamente mi trabajo se basa en la prescripción de ejercicio y educación en los pacientes. Actualmente me desempeño en el área de traumato y con adultos mayores y también en docencia. La idea de esta charla surgió en base a varias conversaciones que hemos tenido con varios colegas y desde mi perspectiva, creo que es algo necesario, hablar un poco de lo que cada uno hace, cómo lo hace y por qué lo hace o por qué cree que lo hace. Y eso incluye, digamos, todo lo que es el ámbito de terapia manual, todo lo que es la parte de prescripción del ejercicio, incluso la educación, ya que a veces simplemente una charla con el paciente podríamos llegar a considerar lo que es un proceso educativo, en el cual estamos intentando transformar una creencia que tiene el paciente. Esta charla está pensada para durar muy poquito, 40 minutos, 35 minutos. La idea es no expandirnos tanto porque voy a entrar de manera muy introductoria en temas muy profundos y voy a intentar no irme por las ramas, que me suele pasar. Entonces, para dar un espacio a una especie de ping-pong, de preguntas, de charla, de comentarios, de aportes, ya que creo que eso le da un poquito más de dinamismo al asunto. ¿Por qué las y los kinesiólogos creemos en cosas extrañas? Qué nombre hemos elegido, ¿no? Bueno, aparte es como una especie de clickbait para poder atraer la atención. Y en esta charla, bueno, vamos a tener un poquito de filosofía, un poquito de ciencia, un poquito de pseudociencia, un poquito de aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano y algo de psicología. Y también memes, obviamente. Son memes millennial, digamos, que quizás no son memes que todo el mundo entienda. Quizás los más jóvenes no son de entender este tipo de memes. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que yo lo que considero algo necesario este tipo de discusiones. Bueno, básicamente los objetivos de la charla se orientan en describir o descubrir por qué incurrimos en ciertos mecanismos biológicos, o, perdón, psicológicos, culturales que nos llevan a adoptar ciertas creencias. O sea, ¿por qué creemos en cosas? ¿Por qué creemos en este tipo de cosas? ¿Por qué creo que mi mano está disolviendo una contractura, entre comillas, ¿no? Pero realmente o hay una contractura o es un aumento de tensión. Bueno, ese tipo de cosas vamos a ir charlando un poco a lo largo de esta charla y que es un poquito la idea. También entender cómo este tipo, cómo las influencias culturales, sociales, etcétera, contextuales,
em, nos dan forma a nuestras creencias. O sea, nosotros creemos en cosas porque estamos insertos en un contexto que de algún modo nos hace creer en cosas, por decirlo así. También preguntarnos por qué adoptamos estas creencias pseudocientíficas y no adoptamos creencias más bien con una orientación científica. Ahí vamos a ver la diferencia un poquito más adelante. Y bueno, más que nada, cómo podemos mejorar nuestra práctica y cómo podemos evitar incurrir en prácticas pseudocientíficas. Yo le pedí a ChatGPT que hiciera esta imagen y bueno, fíjense lo que ha puesto. Ha puesto algo como algunas estrellas mágicas, algo extraño, un tercer ojo, em, unas piedras, digamos, ¿no? Que bueno, que todo lo que tiene que ver con la parte pseudocientífica siempre está relacionada con todo esto, ¿no? Bueno, quisiera contar una fábula, quiero recalcar y quiero hacer, digamos, mucho énfasis en que realmente es una fábula, en el cual incluso se puede considerar también una paradoja. No sé si se acuerdan o conocen, digamos, la paradoja de la caverna de Platón. Bueno, esto sería más o menos similar, pero nada más que esto es diferente. Pero no deberíamos considerarlo, no deberíamos interpretar esto, lo que les voy a contar, como un experimento científico. Resulta que en una jaula metieron a 5 monos y en el medio una escalera y perdón, para los que no saben, un paradigma es un conjunto de creencias. En una jaula metieron a 5 monos y en el medio una escalera con unas bananas. Al momento de ingresar los monos cabe recalcar también que voy a utilizar en algunos momentos lenguaje no coloquial ni académico. Entonces metieron a los monos dentro de la jaula, apenas los meten, los monos ven las bananas, raudamente van a intentar subir las escaleras, agarran la banana, digamos el racimo de bananas y los mojan a todos con agua muy fría. Entonces bajan los monos. Van un segundo mono a intentar subir, a agarrar las bananas, otra vez los vuelven a mojar. Apenas tocan las bananas, los vuelven a mojar todos con agua muy fría. Va un tercer mono a intentar hacer lo mismo y cuando se da cuenta que toma las bananas, todos los demás le empiezan a pegar. Entonces quedan todos abajo y ya entendieron más o menos la mecánica. Va un cuarto mono a intentar tocar las bananas y todos los otros monos lo cagan a trompadas. Bueno, resulta que sacan a un mono viejo, digamos, de un mono del experimento inicial y meten a un mono nuevo. El mono nuevo apenas ingresa a la jaula, ve las bananas, quiere correr a buscarlas, los otros monos le propinan una paliza. Sacan un mono viejo, reemplazan un mono nuevo, se repite el circuito, el mono nuevo va a buscar las bananas, lo cagan a trompada, se queda ahí quietito, no hace nada, y así sucesivamente fueron cambiando los monos. Hasta que llega un momento que quedan 5 monos nuevos, ninguno va a buscar las bananas, nadie sabe por qué, a ninguno lo ha mojado y ninguno ha tenido ningún tipo de consecuencia de su actuar. Lo único que sabe es que a cualquiera que intente tocar la escalera lo van a cagar a trompada. La moraleja, en realidad, o podríamos decir la enseñanza o reflexión, es que así nace una creencia. A veces no nos cuestionamos por qué creemos en cosas, simplemente las hacemos porque así se han hecho siempre, o que no quiere decir que esté mal, pero en muchos casos deberíamos dar un espacio a cuestionarnos y decir, ¿por qué hago esto de esta forma? ¿Por qué mi práctica se basa en esto? ¿Por qué tengo el consultorio de esta forma? ¿Por qué siempre lo tengo en este orden? ¿Por qué paso el aparato o uso aparatos o no uso aparatos de esta forma? ¿Por qué pongo las manos así, asá, etcétera, ¿no? ¿Realmente estoy haciendo lo que creo? Bueno, eso obviamente es una invitación a la reflexión para cada uno en su espacio de trabajo. En gran medida, podríamos decir que en este momento tenemos una invasión quizás de pseudociencias. Yo he estado bastante estudiando al respecto y es como cíclico. En algunos momentos aparecen y después vuelven a bajar. Y las pseudociencias podríamos definirlas como una infiltración, algo que se parece a una ciencia, pero realmente no lo es. Y realmente puede afectar al paciente porque evita que el paciente acceda a un tratamiento convencional que sí le podría ofrecer resultados. Ahora, ¿quiere decir que todo en pseudociencia, en todo lo que es en pseudociencia está mal? Quizás no. ¿Podríamos utilizar algunas herramientas o algo que tenga que ver con pseudociencia? Quizás sí, o quizás no. Según Mario Bunge, este filósofo de la ciencia, una pseudociencia es un montón de macanas que se venden como ciencia. Más adelante vamos a ir hablando de esto, ¿no? Bueno, a veces incurrimos en pseudociencia porque buscamos respuestas rápidas. O sea, estamos permanentemente buscando respuestas rápidas ante la ansiedad del paciente. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me curo más rápido? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar mejor más rápido? Entonces, en ese interín uno tiende a caer en esta vorágine de simplemente ofrecer algo porque está envuelto en esa ansiedad.
propia del dolor o de la molestia que tiene el paciente. Y a veces ese tipo de práctica hace que nosotros incurramos en algunas intervenciones que realmente no tienen ningún tipo de respaldo. Entonces, más que nada, ese podría llegar a ser un fundamento de por qué adquirimos pseudociencias en nuestra práctica. También, algo que es importante es la forma en la que nosotros estamos formados. Desde prácticamente que somos niños, siempre el formato de educación o la adquisición de conocimientos ha sido a través de recibir la educación o digamos, sí, la información de otro, de un otro, ¿no? Este formato monólogo, como incluso lo estamos haciendo en este momento, siempre no es algo que se cuestione. Entonces, directamente a lo largo del tiempo entendemos que si alguien se para delante de nosotros es porque hay alguien que sabe, ¿no? Ahí caemos en un tipo de falacia que vamos a definir un poquito más adelante, que se llama falacia de autoridad. Y, y todo este tipo de enseñanzas que nosotros vamos adquiriendo no solo modelan nuestras creencias, sino que también la forma en que adquirimos el conocimiento, que sin cuestionarlo. Es simplemente lo hago porque tengo que zafar y estudio porque es lo que me han dicho y lo doy para adelante. Y hay poca evaluación a la hora de tomar una decisión para ver qué tipo de prácticas voy a realizar. En gran medida, cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente, necesitamos tener una base de creencias. Me refiero a que creemos en cosas que nos hacen sentir seguros, realmente. Algunas técnicas, algunos ejercicios, alguna utilización de algún agente físico, que es lo que realmente nos ha funcionado en el pasado y nos puede llegar a funcionar en el momento, pero esa palabra funcionar, el a mí me funciona, también lo vamos a ver un poco más adelante, que a veces puede traer digamos, graves complicaciones, nos permite estar seguros y disminuir la incertidumbre, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando permanentemente, ya que no nos gusta tener falta de certezas. Permanente estamos llenando esa falta de esa certeza con cosas que a veces no tienen respaldo. Sin embargo, como personas tenemos en nuestra propia percepción y nuestra percepción de la realidad. En esa percepción de la realidad podemos caer en dos mecanismos, podríamos decirlo así, o conceptos derivados desde la parte de la teoría de la mente, que no es otra cosa que es la pareidoilia, que es ver patrones familiares en objetos, por ejemplo, ver caras o ver animales en cosas que realmente no lo son. Em, ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro cerebro, y ahí al decir eso, estoy incurriendo en un tipo de falacia que se llama falacia meriológica, que es la definición de cuando uno asocia actitudes humanas, por decirlo así, en un órgano. Cuando uno dice el cerebro piensa de esta manera. Mi hígado hace esto cuando le doy esto, por ejemplo. Eso se llama falacia meriológica. Pero bueno, nos ayuda a tener cierta explicación o cierta coherencia con diversos aspectos que uno tiene en el día a día. Y esta pareidoilia nosotros podemos caer incluso en nuestras manos, que es como una especie de pareidoilia perceptiva. ¿Estoy percibiendo realmente una vértebra con mis manos? ¿Realmente es una vértebra lo que estoy tocando? ¿No estoy tocando un acúmulo de tejido, una zona en particular? ¿Estoy tocando el ilion del paciente? ¿Estoy tocando realmente estoy tocando el psoas del paciente? ¿Cuántas capas tengo para tocar el psoas? Realmente, y es más, y si lo estoy tocando, mi técnica o la técnica que estoy implementando realmente tiene esa especificidad que yo creo que tiene esa técnica. Entonces, bueno, ahí es momento de empezar a entrar en otro tipo de discusiones, en la cual caemos prácticamente todos, y la idea es ir disminuyendo ese tipo de fenómenos que alteran nuestra percepción, sobre todo en la práctica. Otro concepto que también es interesante es la apofenia, que es la tendencia natural a conectar patrones. O también datos que realmente no tienen relación. Yo veo mucho esto desde el punto de vista de ignorancia, o sea, desde ignorancia para mí, en la cual a veces incurrimos en el aspecto de decir, voy a hacer un ejemplo, la tibia está rotada, entonces esa tibia, esa rotación de 5 grados digamos, hacia 5 grados hacia afuera, hace que el pezón del lado izquierdo esté mucho más elevado, lo cual eleva la clavícula y la clavícula hace que la escápula esté de una determinada manera que provoca dolor cervical. Entonces, imagínense todo ese recorrido y esa cantidad de patrones que hice
prácticamente sin sentido, que ahí incurro en otro tipo de concepto, que es un posibilismo, es decir, es la conexión, la interconexión, el holos, el holismo del cuerpo humano. Y sin embargo, estoy incurriendo en un tipo de falacia, en un error de percepción de la realidad, ya que prácticamente no tengo forma de comprobar si lo que yo les dije teóricamente tiene algún tipo de fundamento. Que claramente suena tentador de creer que así sea, porque eso nos permite abrir una ventana y una puerta, por decirlo así, a un montón de conocimiento. Bueno, acá he puesto dos ejemplos, el clásico meme de configuración y, y esta especie de rostro que está en un árbol. Bueno, los sesgos no es otra cosa que una forma de percibir la realidad. Hay distintos tipos de sesgos, de hecho he puesto algunos para no ser muy tedioso en esto, y en gran medida empieza a distorsionar nuestro pensamiento y nuestras creencias. Un efecto muy común, el efecto Forer, que en base a descripciones vagas, creemos que estas descripciones se aplican a nosotros. Por ejemplo, las personas de Leo son territoriales y les gusta el chocolate y también son con un carácter muy fuerte. Entonces yo, siendo de Leo, o sea, leo esto y digo, ¿coincide esto conmigo? ¿Coincide esto con mi forma de ser, con mi personalidad? Y simplemente es una descripción vaga de alguna habilidades o actitudes, virtudes, etcétera. También el sesgo de confirmación, que no es otra cosa que buscar información que confirme nuestras creencias, ignorando lo que se contradice. Si yo tengo una cierta orientación política y permanentemente me están enviando información de esa orientación política, probablemente lo confirme, porque es lo que yo creo. Y todo lo que es, todo lo que el resto de las cosas que realmente no estén ahí, realmente no las cree, porque, o no crea en ellas porque se contradicen en base a mis creencias. Cuando cuando nosotros escuchamos, incluso vemos o percibimos algo que está en contra de lo que nosotros creemos, se produce un fenómeno que es una disonancia cognitiva, en la cual incluso se puede producir un fenómeno como, no de agresividad, pero de shock, porque es algo que está cuestionando en lo que yo creo. ¿Qué pasa? Yo creí muchos años en esto y de la noche a la mañana directamente no está más, o ya no funciona, o ya no sirve, o se demostró que no. ¿Qué pasa con mis creencias? Entonces, em, ¿qué pasa con con ese fundamento que tuve durante mucho tiempo para poder aplicar algo, aplicar una técnica, hacer un ejercicio cuando ya no está más, cuando se acaba? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde estaba? Bueno, ahí entra una crisis existencial que no estoy capacitado para poder abordar. Em, bueno, y también la ilusión del control, es decir, tengo control sobre un montón de factores. O sea que con tu dolor cervical, bueno, yo voy a trabajar con vos, que estás teniendo dolor cervical, y también voy a manejar tu sueño, voy a manejar tu alimentación, voy a manejar la cantidad de ejercicio que haces en la semana, voy a manejar si estás tomando algún medicamento, voy a manejar tus relaciones en el caso de que tengas algún problema familiar, te voy a ayudar con tu trabajo. Imagínense la cantidad de esferas y el espectro tan grande que solamente no tengo control sobre eso. Y saber esto realmente nos ayuda y nos alivia en el sentido de decir, bueno, esta es mi parte, esto es lo que yo hago, este es el sector o el segmento que yo te puedo ayudar y en lo demás no tengo competencia. Otras creencias comunes es el efecto Dunning-Kruger, que es las personas que saben mucho o que tienden a subestimar sus capacidades y los que saben poco tienden a sobreestimar sus capacidades. Porque es como que saber mucho sobre un tema implica que vos sos consciente de tu ignorancia sobre ese tema, porque sabés que es muy amplio el tema y tenés mucho conocimiento. Podemos decir algo sobre el dolor. O sea, cada uno de nosotros ha estudiado el dolor y se ha dado cuenta de que es un tema muy grande, muy complejo, que requiere mucho estudio y que cada vez hay ciertas actualizaciones e incluso se van reformulando los conceptos que antes teníamos o incluso pueden ser del sentido de definiciones de algunas palabras o formas de entender algunas palabras, etcétera. Y, y somos conscientes a veces que no queremos decir ciertas cosas porque sabemos que somos ignorantes con respecto a algunas cosas del dolor. Sin embargo, hay personas digamos, con mucha llegada en las redes que pueden decir barbaridades
y son personas que tienen cierta ignorancia sobre el tema, pero no saben lo que no saben. Ese sería, digamos, el efecto de un Dunning-Kruger. También pensamiento mágico, inevitablemente, o sea, atribuimos eventos o causas sobrenaturales permanentemente y ese sesgo, digamos, entra en nosotros, prácticamente ocurre algo de manera espontánea y lo asociamos a algo sobrenatural. Bueno, el efecto arrastre tiene que ver con que simplemente a veces creemos en cosas porque son populares. O sea, todo el mundo cree en esto y bueno, yo también creo, porque si no me quedo fuera del grupo. Em, bueno, ¿por qué persisten las pseudociencias? Esa es una realidad. Em, Muchas pseudociencias han preservado culturalmente por diversos factores. Uno de ellos es que ofrecen soluciones rápidas a problemas, o sea, ofrecen soluciones simples y soluciones mágicas a problemas complejos. Y para eso para nosotros eso es muy tentador, porque nos da respuesta, nos brinda respuesta, nos brinda un sentido. Pero a veces realmente no es así. Y saber lidiar con eso es difícil porque nos pone otra vez en incertidumbre, lo cual no queremos. Nos molesta la incertidumbre. El lenguaje también es muy importante, la forma que nosotros nos transmitimos y escuchamos y leemos em, también es importante porque en muchos casos cuando hablamos de ciertas palabras que pueden dar una connotación científica, da la impresión de que son más precisas cuando uno habla de alineación, de ajuste, de desajuste. Son palabras que podríamos decir que son científicas, pero realmente hay un ajuste en algo en particular, o sea, hay algo que está 100% pegado con otro o bien ajustado, bien alineado. Somos capaces de percibir esa palabra, digamos, ese concepto realmente con nuestras manos o con nuestra visión. ¿Realmente es así? Bueno, es un espacio más que nada para la discusión. Es normal que caigamos en tipo falacias de autoridad, como diciendo yo soy kinesiólogo, entonces lo que yo te estoy diciendo es verdad. O lo dijo el médico, bueno, entonces será verdad. Simplemente por eso, porque es una persona que estudió, está capacitada en eso y es la persona que sabe. Pero, ¿sabe esa persona? ¿Tenemos forma de comprobar su saber? Bueno, uno tiende a caer en este tipo de falacia en muchas otras cosas, ¿no? En aspectos políticos, en que incluso una persona que no, de un campo en particular, salga a decir una opinión de otro campo que no tiene nada que ver. Y bueno, eso suele pasar. Y simplemente porque es una autoridad, o sea, un ingeniero en física cuántica sale a decir algo sobre terapia manual, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nosotros, ¿qué es lo que escuchamos, qué es lo que decimos o qué es lo que podemos percibir de eso? Bueno, en gran medida uno debe perseguir la verdad. O sea, no es otra cosa que creería yo que para mí es la base de todo lo que uno hace. La pregunta es si la puede alcanzar, la verdad. Y quizás tendríamos que definirla. Pero en este sentido, desde el punto de vista kinésico, creo que cuando uno logra alinearse con un concepto más coherente y honesto en la práctica diaria, creo que uno ahí es donde entra realmente ser ordenado y ofrecer una práctica basada en la evidencia. Realmente creo que todo debería estar orientado en ese sentido. O sea, creo que ese es el foco principal. Y esto nos permite a nosotros quizás descartar un poco aspectos intuitivos, ancestrales o antiguos que siempre han sido utilizados porque se ha utilizado de una determinada manera y nunca nadie se lo cuestionó. Em, bueno, más que nada desde un punto de vista en la práctica clínica, uno debe intentar buscar una postura escéptica, es decir, esta persona me está diciendo esto de esta manera, ¿realmente es verdad esto? ¿Podemos comprobarlo? ¿Hay alguna forma de comprobar esto que me estás diciendo? No tanto así con un paciente, pero cuando uno está adquiriendo algún tipo de curso. Y a veces en ese tipo de cuestionamientos se caen la mayoría de los postulados en cuanto a muchos cursos que uno podría haber tomado o toma o estará por tomar. Em, y a veces no te digo que se insulta, pero te digo que se degrada la ciencia. Vamos a decir que la ciencia no es perfecta y tiene un montón de aristas y un montón de aspectos. La ciencia por ahí podríamos decir que no es algo puro, sino que es algo constante en evolución y tampoco, y posiblemente puede estar contaminado en alguna forma. Nada más que, bueno, tenemos que entender o intentar entender un verdadero método científico para poder
hacer mejores preguntas, que es lo que era mi intención en este tipo de charla. Em, Cuando uno hace algo en la práctica y funciona, ¿es replicable a otros pacientes? Y uno se pregunta diciendo, bueno, pero esto me funcionó con este paciente, ¿me puedo funcionar con otros pacientes? ¿Alguna técnica de ejercicio? ¿Puedo replicar las mismas condiciones que me llevaron a que sea exitoso esta intervención en otros pacientes? ¿Puedo replicarlo realmente? Quizás sí, quizás no, porque son varios factores. Yo creería que no. Pero bueno, David Hume, que es un filósofo, o sea, no voy a entrar mucho en detalles en ese sentido, pero lo que quiero llegar es que él planteaba que la experiencia personal puede llevarnos a creer en métodos ineficaces solo porque observamos una mejoría puntual. Eso es lo que yo puse, lo saqué de su pensamiento. Y él, uno de sus postulados es el razonamiento inductivo, que él pone un ejemplo que es que todos los cisnes observados hasta el momento han sido blancos. Entonces, si todos los cisnes que yo he visto en mi vida han sido blancos, puedo decir que todos los cisnes son blancos. Eso se conoce como razonamiento inductivo. Ahora, ¿existen los cisnes negros? No. ¿O sí? Existen, pero yo no los he visto, entonces no puedo decir que existen. Pero no puedo decir que no existen porque no los he visto. Entonces entramos en un ciclo complicado. Pero bueno, desde mi perspectiva me resulta muy interesante pensarlo por lo menos. Y eso uno lo puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de forma de intervención con un paciente. A veces caemos en este tipo de falacias, la falacia de tradición, digamos, se ha hecho mucho tiempo, entonces si se ha hecho mucho tiempo y viene de la antigüedad, sucede mucho con terapias de origen oriental. em, si se ha hecho mucho tiempo, entonces porque es verdad y es bueno. Entonces es una medicina tradicional, por decirlo así. Pero sin embargo, cuando lo sometemos a pruebas o algún tipo de ensayo, realmente no es coherente o no termina siendo ser significativo o en versus otro tipo de terapias o intervenciones que son mucho más fáciles de acceder para cualquier persona. Y nos alejamos de este principio, el principio de la navaja de Ockham, que simplemente es que la respuesta más sencilla generalmente suele ser la correcta. Em, ¿Por qué? Porque tendemos a complejizar las cosas. Y es algo por ahí que nos puede pasar porque eso nos rodea de cierto misticismo, cierto poder o cierto magia. Y eso no es otra cosa que el ego, digamos, que quiere ahí ser protagonista, digamos, ¿no? Decir, bueno, yo soy el que con mis manos logré sacar este dolor que estuvo tanto tiempo con vos. Y yo tengo superpoderes y de esos superpoderes logré mejorar tu condición, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas hay así que están dando vuelta? Y, y el hecho de saber que su práctica realmente no es lo que está generando un efecto, puede ser un shock muy fuerte para su persona, porque se produce una disonancia y encima su práctica depende, o sea, su economía depende de su práctica. Y así sucesivamente, ¿no? Entramos en un bucle muy complicado que esa persona prácticamente no va a entrar. Bueno, el efecto placebo es como en la película, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero el enemigo Thanos dice que es como inevitable. Bueno, el placebo es inevitable realmente. Em, Quizás podríamos potenciar el placebo, depende de nuestras intervenciones, pero para eso tendríamos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, cómo hacerlo y de qué forma lo podríamos mejorar. Em, Generalmente a veces hay ciertas prácticas que si hay alguna pregunta, a ver. Ah, en Los Vengadores era la película, sí, no me acuerdo. Sí, Los Vengadores. No me acordaba el nombre de la película. Em, en gran medida, el pragmatismo o el a mí me funcionismo, a mí me funciona, es muy tentador realmente, porque si vos haces algo que lo haces durante mucho tiempo y te funciona, tendés a creer que ¿para qué voy a cambiar? Si lo que hago me funciona, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Que es bastante coherente, o el razonamiento es bastante coherente, hay que decirlo, pero no podemos mejorar, no podemos crecer desde un punto de vista profesional y como profesión si no tendemos a mejorar nuestras prácticas y buscar la forma más eficiente de hacerlo
o apegarnos a lo que es un modelo basado en la evidencia y nos quedamos siempre en este modelo. Y, y nos puede llevar a decisiones prácticamente para nada científicas. Bueno, el sesgo de confirmación, que lo vimos un poquito. Si yo trabajo con terapia manual y permanente consumo terapia manual y solamente estudio un tipo de terapia manual, probablemente ese tipo de terapia manual me ofrezca la respuesta que yo estoy buscando. O por lo menos me le dé coherencia o le dé un sentido a mis creencias, porque yo creo en ellas. Entonces, como estoy leyendo eso, ¿para qué tendría que leer otra cosa que refute lo que yo creo si no me gusta y me molesta? Simplemente leo lo que me gusta y así sucesivamente, ¿no? Entramos sentados en un bucle que no somos capaces de cuestionar nuestra práctica porque no, ¿para qué? Em, lo místico y lo holístico es atractivo porque ofrece una sensación de como de que está todo conectado y, y podemos intervenir en toda en todo el espectro, en este caso del paciente o sus creencias. Y en gran medida eso tiene que ver con no es otra cosa que es como un sesgo de confirmación nuestro en el cual creemos que tenemos intervención en un sistema tan complejo como ser un ser humano. Y, y realmente es caer en afirmaciones poco científicas, porque si bien nosotros podemos tener cierta injerencia ya sea en algún sector o en o en una condición en particular, em, simplemente ver o intentar o solamente decir que ves a la persona desde una forma integral u holística, yo creo que es un error porque no lo haces realmente. Puedes tener en cuenta varios aspectos, pero no lo estás viendo todo el espectro de la persona. Estás viendo a una persona durante un determinado tiempo, 3 veces por semana, 2 veces por semana, una vez por semana. Entonces, en base a eso, uno tiende a caer en ese tipo de falacias. Ya para ir cerrando, bueno, uno tiende a caer en chamanismo, sí. Uno debe evitar al chamán. Chamán fue de otra época y, bueno, en teoría fue una de las primeras formas de aplicación de la medicina. Le he puesto estos dos escritores, autores, biólogos, filósofos, etcétera. Más pueden seguir un poco este tipo de temas que están más relacionados a la medicina con Mario Bunge, que él tiene un libro, si no me equivoco, que se llama Filosofía para Médicos, y también a nosotros nos impacta en cómo nosotros podemos pensar. Richard Dawkins tiene varios documentales y tiene varios libros. Él es un biólogo evolucionista. Y una de las cosas que vi que me gustó mucho se llama Los enemigos de la razón. Está en YouTube, por eso puse los nombres. Ustedes ponen YouTube, ponen estas dos charlas y directamente te van a salir. Los enemigos de la razón está en dos partes. Y en base, claro, se llama Enemigos de la razón, esclavo de la superstición. Y la charla de la TED Talk de Michael Shermer que dice por qué las personas creen en cosas extrañas, que realmente es donde yo tomé el nombre. Y él hace más referencia a teorías conspirativas, a ovnis, a pseudociencias, etcétera, ¿no? Entonces su trabajo se basa en cómo refutar todo eso. Les cuento algo que lo iba a contar al principio, pero se me fue. Hay un autor, ya me va a salir el nombre, que él tiene una asociación en Estados Unidos en la cual le ofrecía $1 millón a quien le pudiera demostrar que en su casa habían fantasmas. Vieron que hay todo un rollo con el tema de los fenómenos paranormales, etcétera. Ya me va a salir el nombre, que él era una persona que era un mago, ya me va a salir el nombre. Em, y nunca nadie se lo pudo ganar. Em, entonces, en gran medida, todo esto él lo que hacía, tenía un equipo de pruebas con auriculares, o sea, con tecnología a nivel de sonido, de grabación, de cámaras infrarrojas, etcétera, ¿no? Entonces vos le decías que en mi casa hay un fantasma, porque escucho todos los días un fantasma a este horario, y llevaban, por ejemplo, toda la aparatología había y por haber, y se dan cuenta que era una tabla suelta con un clavito que hacía un cierto ruido cuando el aire pasaba desde el sur al norte y hacía un ruidito como una especie de gruñido, por decirlo así. Entonces, bueno, se descubrían todo este tipo de cosas y la verdad que es muy interesante. Nosotros tendemos a caer en eso en nuestra práctica. Bueno, como conclusión, bueno, acá Román le está dejando lo que es la parte de los datos.
Claramente igual lo vamos a volver a repetir en el Congreso, así que bueno, es muy importante que lo tengan en cuenta, que más que nada es el sentido de esto. Conclusiones, un llamado a la evidencia. Debemos basar nuestras prácticas en evidencia, pero no el cientifismo, que es diferente a la práctica basada en la evidencia. El cientifismo incluso es una especie de religión que no hago nada que no esté basado en evidencia. Incluso hemos tenido algunas anécdotas de colegas que no han querido utilizar las manos porque no pueden detectar nada con las manos, no pueden evaluar nada, su evaluación es totalmente subjetiva. Entonces se han ido como para el otro lado, digamos. O sea, se han ido como al escepticismo, que podríamos decir que ese es el escepticismo extremo de la terapia manual, en este caso, ¿no? Sin embargo, yo considero que es un error, siendo kinesiólogo, no utilizar la terapia manual. No quiere decir que sea un abuso o que simplemente sea lo más óptimo, pero bueno, en determinados casos, en determinados pacientes, en determinados momentos puede ser una buena herramienta. Bien, gracias por su atención. Me gustaría escuchar algunas reflexiones, preguntas, aportes, críticas. Todo es bienvenido. Y bueno, creo que desde mi perspectiva, creo que uno debe darse este espacio. Entiendo que no sea lo ideal. Entiendo que uno está acostumbrado a otras cosas en kinesio. Todo lo que es el aspecto biológico, los fundamentos fisiológicos de una técnica, los ejercicios. Dame evidencia de decir, bueno, cuántos ejercicios, cuántas repeticiones, pero bueno, creo que este espacio como tal, como ha sido pensado, creo que se merece que se revisen este tipo de temas. Mauri, bueno, che, muchas gracias, la verdad que es súper interesante y muchos puntos para reflexionar y por ahí también a nuestra práctica, ¿no? Que venimos haciendo, no solamente ya después de egresarnos, ¿no? de nuestra profesión, sino también lo que escuchamos en el grado, ¿no? Esta parte cuando hablabas del sesgo de autoridad, ¿era? No me acuerdo bien. Em, no, La falacia de autoridad, cuando exacto. prácticamente uno cree en algo porque lo dice una autoridad, no, Exacto, no lo pero cuestiona. creo que, creo que hay dos cosas acá, porque una es esa, o sea, creer porque el que se para frente a nosotros como educador se supone que es idóneo y sabe, y nosotros creemos en esa persona, ¿no? Pero por otro lado, creo que también otra carencia que tenemos es el desarrollo del pensamiento crítico, y no solo en la formación de grado en la universidad, sino en nuestra crianza, desde nuestra casa, en la primaria, en el secundario y demás, ¿no? Que no nos cuestionamos, que esto que hablabas al principio, no cuestionamos ni lo que hacemos ni lo que nos enseñan. Y creo que, bueno, justamente esta charla creo que nos lleva un poco a eso, ¿no? A reflexionar eso, que si, primero lo que hemos recibido y segundo lo que estamos haciendo. Así que por mi parte, la verdad que me encantó, Mauri. Si alguien más, gente quiere abrir el micrófono, compartir, a ver, reflexiones, puteadas. Sandra Rosselli dice, muy interesante, cuestionar es importante para el desarrollo, a ver, se me fue, para el desarrollo siempre, felicitaciones. Muchas gracias. Siempre, o por lo menos creo que uno debe cuestionarse un poco. Lo que pasa que cuestionarse conlleva un trabajo, porque es como decir, bueno, lo que estoy haciendo em, termina siendo, digamos, o estuve haciendo una mentira, estuve trabajando en una mentira directamente mucho tiempo. Pero sin embargo funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Entonces cuando uno ahí puede entrar en un pequeño loop en el cual cuestiona su práctica y a veces uno puede caer incluso, como comenté, en el otro extremo, en decir, nada de lo que hago sirve, entonces no tiene sentido que lo haga. Ese sería como el extremo, que lo hemos charlado, digamos, en privado. Y eso, bueno, creo que es un error porque es no saber interpretar, digamos, el conocimiento con respecto a la terapia manual, ¿no? Ah, sí, yo creo que en algún momento o por lo menos cuando empezamos a observar estas cuestiones, nos pasa que estamos en ese gris, ¿no? Que nos cuestionamos al final, todo lo que hacemos nos sirve, bueno, pasamos por esos pensamientos, pasan por nuestra mente, ¿no? Pero creo que con el correr del tiempo, bueno, nos vamos volviendo un poquito más autocríticos con lo que hacemos
Y tal cual como decís vos, esto, ¿no? Ya sea de la terapia manual o cualquier otro tipo de herramienta, la empezamos a pasar por ese filtro, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿realmente mi intervención técnica es la que está ayudando, la que está favoreciendo la rehabilitación de esta persona? ¿O es el tiempo? ¿O son sus cambios de conductas? Nada, ¿no? Por ahí hay algunas preguntas que nos hacen reflexionar eso, ¿no? Digo, ¿qué hubiera pasado si este paciente que venía con este dolor hubiera esperado 2 semanas antes de venir conmigo? ¿No? O sea, ¿es realmente mi tratamiento el que hizo que esta persona mejore? Bueno, creo que son muchas preguntas que se pueden disparar, ¿no? Mira, el mismo concepto de historia natural, el clásico paciente que dice, mira, fui a un kinesiólogo y no me hizo nada y sigo con dolor y sigo con molestia. Pará, si el dolor recién empezaba ahí en ese momento. O sea, estaba en un nivel de agudeza que no te podías ni mover. Pasaron 2 semanas, fue bajando un poco la irritación, etcétera, y ahora que yo te veo, estás, digamos, claramente mucho, mucho mejor. A ver, acá tenemos un comentario. Lamentablemente en altas esferas, como el caso del colegio, acá en Chile se presta para que hasta lecturas akáshicas. Bueno, tenemos un meme ahí de un que le han leído una lectura akáshica a un gato y apareció un guardián. Ese es un meme que ha aparecido últimamente. Estoy exagerando, pero mientras ellos respalden, bueno, claramente sí, es un problemón. Puede pasar en cualquier en cualquier lugar, ¿no? En cualquier país. Y, y realmente es algo muy difícil de... Pero creo que este espacio es un pequeño un empujón para que muchas personas cambien su forma de pensar y modifiquen sus creencias con respecto a lo que estaban haciendo o los cursos que irán a tomar en el futuro. Em, y en muchos casos me la juego en decir que los colegios, em, hablo en general, no sé si se pone a revisar realmente qué curso están dando, de qué forma, quién lo está pagando, quién lo está patrocinando. Es muy complicado eso, ¿no? Em, yo creería que ahí no hay nada, una revisión. Creo que ese es un error. Es más, por ejemplo, suponiendo que yo siempre lo planteé desde un punto de vista de fantasía, suponiendo que se crea una comisión que dice, usted quiere venderle un curso a los kinesiólogos, tiene que pasar este filtro. ¿Qué curso va a traer? ¿Registro akáshicos gatunos para kinesiólogos y que los kinesiólogos lean y atiendan a los gatos? Bueno, tiene que pasar este tipo de filtros para que usted siquiera dé el curso a estas personas. Y eso no existe, o sea, es una realidad. Entonces no tenemos ese filtro y realmente pasa cualquier curso de cualquier forma. Y como lo que yo he visto, perdón, como lo que yo he visto es que cuando uno recién se egresa, quiere adquirir herramientas, decir, bueno, dame alguna herramienta de algo, o sea, dame algo para hacerle al paciente, lo que sea, porque necesito aprender algo para atender pacientes, porque pareciera ser que no sé nada. Entonces ahí uno incurre en este tipo de prácticas. Norbert, ¿querés agregar algo? Es que en realidad Ujú. estoy pensando, a ver, espera que cambio de dispositivo. Ok. Un Eh, segundo. sí, yo aprovecho para comentar un poquitito de acá de esto, ¿no? Digo, de esta agrupación AEFA nace un poco por esto, ¿no? Por esto justamente un poco de renegar de las instituciones, sin hablar en particular de ninguna, ¿no? Pero veíamos o siempre renegábamos un poco esto, ¿no? De las formaciones que se venían dando, de la falta de control sobre esas instituciones y, y un poco con el afán de dejar de renegar y empezar a meternos y hacer algo, bueno, es que surge esta agrupación. Digo, bueno, empecemos a movernos, empecemos a generar por lo menos un poco de ruido. eh, y también tratar de salirnos de la vitrina de vender algo. Es decir, esta organización realmente, más allá de que cada uno esté en alguna formación, seamos docentes, organicemos capacitaciones, esta organización, es decir, AEFA, no tiene ningún tipo de interés económico. El congreso va a ser gratuito, aprovechamos para colaborar con los colegas, con Martiniano, con el niño que sufrió el accidente, pero nadie viene a vender ningún curso. Es decir, tratamos de dejar afuera nuestros intereses económicos o lo que sea. Así que bueno, nada, ahí aprovechamos ese espacio. Norbert, ¿ya solucionaste? Todo tuyo, ¿no? Sí, gracias, Román. En realidad,
lo que quiero hacer es compartir un pensamiento nomás, pero que no tiene una forma definida, no es una conclusión. Eh, Disculpame un segundo que me llevo un dispositivo de acá que me hace eco. Bueno, gracias. Yo lo que pienso es lo siguiente, digamos, yo estoy formado en terapia manual y a lo largo de los últimos años voy accediendo a esta misma idea, que es empezar a cuestionar si todo lo que yo creía que hacía era tan válido como yo creía que hacía, y como me lo habían enseñado y como yo lo había adoptado. Y en ese camino, obviamente, fui, digamos, desmereciendo muchas de las cosas que yo tenía como prácticas adoptadas y cuestionando muchas de las prácticas que yo hago. Ahora, en la realidad, mis intervenciones, yo sí veo que tienen un efecto, no siempre, por supuesto, pero en muchas ocasiones, un efecto inmediato beneficioso para el paciente. Entonces, digamos, yo sí lo atribuyo a mi práctica porque se modifica el dolor, la movilidad, etcétera, etcétera. Vamos, hay modificaciones reales en ese paciente con esa intervención. Ahora, tengo claro que esa intervención es en ese momento para ese paciente y que toda la teoría que yo aprendí para justificar esa maniobra no siempre es válida y muchas veces no lo es, lo tengo claro. El tema que a mí digamos, me inquieta con eso es hasta dónde podemos, digamos, no tenemos evidencia, es difícil buscar la evidencia de esas técnicas a veces o de esas maniobras, y hasta dónde podemos descalificarlas. ¿Entendés? Por ahí alguna vez escuchaba esto que la falta de la prueba no es la prueba de la falta. ¿No es cierto? Entonces, no tenemos prueba de que eso sea así, pero no tenemos prueba por eso de que no lo sea. Intelectualmente yo coincido que muchas veces esas explicaciones a las técnicas y a los métodos que hemos aprendido son falsas. Y en eso sí coincido porque además creo tener como certeza de la falsedad, ¿sí? Pero me parece que al mismo tiempo es difícil desacreditar todo eso cuando funciona. Es lo que me impactaba esto que decía Mauricio de hacemos las cosas porque funcionan. Pero yo decía, bueno, ¿por qué no hacerlas porque funcionan también? ¿No es cierto? Digamos, son reflexiones que hago porque escucho este tipo de pensamientos, me parece que son muy válidos hacernos estos planteos, pero al mismo tiempo me parece que hay momentos en que nos dejan un callejón difícil de transitar, como sin la luz al final del túnel, digamos, ¿no? Sin saber si viene el tren de frente, qué sé yo. Nada, quería compartir ese pensamiento que es lo que me generaba escucharlo a Mauricio. Perfecto, Norbert. Muchas gracias por tu aporte. Yo comparto bastante lo que estás diciendo. Hay un aspecto sí que me gustaría como aportar o un componente que me gustaría como sumar a lo que vos estás diciendo y es la narrativa que se utiliza con el paciente. Porque, por ejemplo, si el paciente dice, o si vos le decís al paciente, mira, te voy a hacer algo que te va a durar media hora y te va a servir, estoy exagerando, ¿no? Estoy siendo muy brusco con el lenguaje. em, pero no tiene, o te voy a hacer algo que no tiene ningún tipo de sustento científico. Un ejemplo, estoy exagerando, no se lo tomen como que es realmente así. ¿Cuál sería el impacto que tiene el paciente? ¿Cuál sería el impacto que tiene para el paciente? El paciente puede elegir, decir, mira, haceme algo ya, no importa, me duele el cuello, moveme el cuello de acá para allá, haz lo que quieras, te accioname, pero sacame el dolor, o no. Entonces, si me vas a hacer algo que me estás mintiendo, mejor no me voy a otro lado, que me hagan algo que realmente me va a servir. Es algo que no, es una pregunta que no tiene respuesta, pero estamos acá para eso. O sea, en realidad, vos dijiste cuando perdemos la luz al final del túnel, bueno, eso es incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que hacemos? Entramos en esa incertidumbre. ¿Somos capaces de tolerar esa incertidumbre? Bueno, también si el paciente tiene una cierta creencia en base a una determinada terapia o determinada técnica, claramente es posible que tenga mucho más resultado. Pero bueno, a ver. La pregunta es si debemos dejar de hacer las cosas que funcionan. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Y está bien que no tenga la respuesta. Quizás tendríamos que cambiar la narrativa. A ver, hacemos silencio que está el jefe ahí.
Perdón, te hago No, coincido, dos palabritas más, pero coincido con eso de que la narrativa esa de trasladar teorías falsas al paciente para explicar las prácticas que hacemos, eso no es correcto, hay que desterrarlo. Digamos, yo particularmente lo hago. Más de una vez le he dicho a un paciente, después de hacer algo, si digamos, le ha sido beneficioso, decirle, la verdad, no puedo explicar por qué esto funciona, solamente que sé que creí que te iba a funcionar, lo puse en práctica, te funcionó, y de verdad no sé, la explicación digamos, que hay para mí no es válida. Yo en eso coincido, pero no hay que alimentar las ideas de que somos grandes magos, digamos. Pero también es cierto que a veces trabajamos con lo que no conocemos, digamos. No, era eso solo. Gracias, hola Norbert. Norberto. Hola Mauricio. Che, Hola, no, jefe. estuve en el teléfono todo el tiempo y en algún momento perdí señal y bueno, pude agarrar algo, pero dos o tres comentarios rápidos sobre algunas cosas que se dijeron. Una, lo de Norberto, sí, entiendo la preocupación. Definitivamente a mí siempre me encanta decir en los cursos que estamos llenos de incertidumbre sobre un montón de cosas. Eh, y comparto lo de la narrativa, de las distintas estrategias que utilizamos. A mí hoy me gusta decir más estrategias que herramientas. No me acuerdo dónde lo leí, pero me gusta más decir que, que tenemos que darle una narrativa nueva a las estrategias que utilizamos, tanto sea de terapia manual como de ejercicio y demás. Eh, y lo que me parece es que sí, obviamente la narrativa, cambiar un poco la explicación y demás. Muchas veces las cosas funcionan y no sabemos por qué funcionan o funcionan por razones ajenas o distintas a las que pensábamos que funcionaban, ¿no es cierto? Ahora, si me permiten agregar una cosa, no me acuerdo, en un momento escuchaba algo de Mauricio, después se me cortó, pero cuando, no recuerdo exactamente cuál era el punto, pero me hiciste acordar, Mauricio, algo cuando vos hablabas de que la gente que toma los cursos por esto, por lo otro y demás. Yo, honestamente, hoy estoy pasando un muy mal día a nivel profesional, pero lo digo con honestidad porque estoy un poco cansado y recontra podrido de la diversidad que tenemos como profesión de conceptos, de ideas, de esto, de lo otro. Y lamentablemente creo que un montón de esta diversidad de ideas, conceptos, abordajes, esto y lo otro, en el aspecto económico es lo que ha llevado a que esto se haya diversificado de semejante manera. Y voy a dar un ejemplo y para que entiendan un poco lo que estoy diciendo. Hace 3 semanas empezó una paciente con dolor lumbar, es muy cortito esto. Hoy a la mañana, lo primero que hago cuando me levanto, recibo un mensaje de esta paciente que me dice, bueno, y acá lo digo con absoluto respeto, pero el osteópata me dijo que tengo que dejar de ir a moverme, que tengo que dejar que mi cuerpo se relaje, descanse, esto, lo otro. Y yo no le respondí. Y a los 5 minutos me manda un mensaje y me dice, por ahí vos pensás diferente. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te diste cuenta? Dice, "Y porque no me dijiste nada, esto, lo otro, ¿no? Y después le digo, bueno, déjame que estoy justo ahora entrando al trabajo y después te voy a llamar y te voy a hacer una explicación de lo que pienso. Todavía no le he llamado ni le he explicado nada porque realmente prefiero no reaccionar ante semejante cosa y prefiero responderle o darle una explicación un poco más certera de lo que pienso que el movimiento puede hacer en su vida. Pero estoy un poco cansado de que justamente con estos abordajes que son bastante más fáciles de tomar para los pacientes que requieren menos esfuerzo, menos trabajo, menos sacrificio, menos compromiso por parte del paciente, uno logra que el paciente se adhiera a tratamientos que sabemos que no van a cambiar demasiado, menos si no vienen, si son practicados en forma aislada, sin el movimiento, ¿no es cierto? Y todavía, como dije, no le he respondido, pero estoy realmente preocupado y caliente y molesto no solo por
por esta actitud, ¿no es cierto?, de frenar a una paciente, de un colega, de que frene a un paciente de recibir un abordaje basado en evidencia, sino con qué facilidad el paciente fue convencido de que era bueno dejar de moverse y que necesitaba ir a seguimientos semanales para relajar la fascia. Hay un montón de cosas que la paciente me tiró en el audio que sabemos. Vos hoy hablaste de pseudociencia, Mauricio. Pero digo, qué calentura me da con la facilidad con la cual convencen a estos pacientes, ¿no es cierto? Y en algún momento vos decís, bueno, ¿hasta dónde peleo esa pelea, loco? Porque yo a esta persona, hasta cuando vi todo el quilombo que tenía con Dolores, le regalé mi libro. Y hace una semana, 10 días, me mandó un mensaje diciendo que le había empezado a leer, que le estaba encantando. Y una semana más tarde se deja convencer, así, por este mensaje tan facilista, por un colega que encima destruye cualquier proceso de rehabilitación que podemos haber empezado. Perdón por esta calentura, pero honestamente hoy no estoy pasando un muy buen día a nivel profesional porque me molesta mucho esta falta de lenguaje común que tenemos en los profesionales y falta de identidad como profesión. Eh, Disculpas, no digo más nada. Me voy al carajo. Bueno, David, gracias por compartir esta anécdota. Bueno, y creo que un poco todos tenemos, o todas las personas que están acá, o más que nada todos los que están en AEFA realmente, hemos eh, pasado por situaciones similares. Entonces, bueno, esa fue una de las ideas de la creación, del nacimiento de AEFA. Acá te aconsejan que te tomes un vinito. Bueno, puede ser una opción para Sí, relajar, sí. ¿viste? Un vino, Lo whisky, leí, lo lo que te leí. guste. Lo leí y creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer porque me quiero olvidar de todo, realmente, pero loco, ¿no les pasa que a veces realmente vos decís hasta dónde peleó esta pelea? Porque bueno, no sé, no quiero seguir calentándome, pero ¿soy yo el único huevón que se calienta por estas cosas o realmente lo viven a diario? No solo la falta de lenguaje común, sino digo esta facilidad con que muchas personas que practican estas pseudociencias o abordajes no basados en evidencia tienen para convencer a personas de que realmente se sumen a esos abordajes, loco. Ojo que también el discurso es muy tentador también para el paciente. O sea, ¿qué es más tentador decir, mira, no hagas nada, no te esfuerces? Es más, ¿viste esta pastilla? Quédate con, tomate esta pastilla y que relájate. Entonces, bueno, pero es por la forma que hemos concebido siempre el sistema de salud, que ha sido un sistema paternalista en el cual vos vas a buscar respuestas a un ente que te las da y en esa respuesta es, toma la responsabilidad de mi salud. O sea, no voy a hacer nada. Es, vos dame lo que yo tengo que hacer y listo, pero no, ni siquiera, no me voy a forzar, no me voy a responsabilizar. Eso está cambiando. O sea, no, pero bueno, quizás somos nosotros parte del cambio. Vos sos como una especie de estandarte en esta agrupación. Si te caes vos, nos quedamos acéfalos. Es así. Le pagamos el vino, le No, pagamos el no, vino, le pagamos el vino. Te compramos no, un yo no Johnny digo que Walker. me voy a caer. Honestamente, no digo que me voy a caer, honestamente me agarra calentura y me da más fuerza para mañana en la mañana romper con todo de vuelta y seguir insistiendo con esto, ¿no? Pero qué loco, qué loco. Yo sé que vos citaste a Mario Bunge, escuché y después se me perdió un poquito la cosa, pero la descripción de Mario Bunge de cómo esta gente que practica estas pseudociencias logran engatusar o no sé cómo decir a los pacientes es increíble. Es así, tenemos que aprender un poco de eso, no de la pseudociencia, sino de cómo convencer a nuestros pacientes de que las cosas no son mágicas, no son milagrosas, como dijo Norberto, que no tenemos manos mágicas, que va a llevar tiempo, que va a ser un proceso y demás, pero bueno, capaz que tengo que dejar de hablar porque estoy demasiado Yo caliente hoy. creo, si te sirve de consuelo, David, de esto no es solamente la kinesiología. Bueno, hace un par de semanas creo que, no sé si te acordás que me derivaste a una chica que venía de odonto. Bueno, no estamos solos en este quilombo. Pero bueno, creo que todas igual las disciplinas están atravesando esta crisis o este cambio, mejor dicho, ¿no? Porque lo vemos en el área de la psicología también, ¿no? La escuela de psicología de la UBA
Hace poco, hace un par de meses, estaban presentando y juntando firmas para cambiar el programa, un programa que esté basado en evidencias, ¿no? Porque tiene una fuerte corriente de psicoanálisis y demás. La odontología pasa exactamente lo mismo, la medicina también pasa lo mismo, así que bueno, creo que no estamos solos, pero lo que sí es alentador es ver que las cosas están cambiando y creo que estamos yendo por ese camino y me parece que eso está bueno y es motivador también. Así que no sé si te sirve eso de consuelo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bien. Casualmente hice un posteo al respecto que todavía no lo subí, pero ya lo van a ver en la red porque hoy no fue mi día. Pero bueno, ahora estoy mucho más contento, me voy a tomar un vino, como dijo Javier, y encima de calentura me compré un chorizo seco, así que Viene ahí, viene ahí. Bueno, no te desquites con tu arteria. no, Bueno, más allá de la polémica, si hay alguien que quiere hacer algún aporte final, como para ir cerrando, así ya se van a descansar. La intención fue poner en telejuicio un montón de cosas. Son 40 minutos que es mucha información, es mucho contenido, es muy difícil por ahí resumir ese tipo de práctica y bueno, quedan muchas cosas, digamos, en el tintero. Así que bueno, era una especie de pre-charla Congreso AEFA, en la cual estamos definiendo algunas cosas todavía, pero para que se sumen. Ahí está. Bueno, Mauri. Buenas, ¿cómo están? Sí, Disculpa Miguel. que... Ajá. Buenas, justamente conecté mucho con la idea porque, bueno, yo, bueno, soy venezolano, como ven por el acento. Estoy justamente egresando de la carrera de kinesiología acá en Venezuela. El título lo recibo ahorita en febrero, con el favor de Dios, todo fino. Entonces, justamente estoy en esa búsqueda, bien, todos bien. Entonces, justamente en esa búsqueda de ser más técnico en cuanto a la evidencia de lo que se aplica. ¿Por qué lo comento? Porque por lo menos acá, ahorita acá en el país, se está viendo mucho, justo lo que estaba lo que comentando David, mucho auge de la osteopatía. Por lo menos por eso de repente eran los comentarios que ponía, porque ha habido mucho auge con eso. Y claro, por lo menos tuve profesores en la carrera que además de ser fisioterapeutas o kinesiólogos, eran también osteópatas. Y bueno, y metían mucho eso, por lo menos en las materias que veía de terapia manual, metían mucho eso del trabajo de la fascia y todo, y hasta, bueno, di el beneficio de la duda y hasta asistí a una charla que dio acá Andrés Pilat, que es como uno de los padres de la terapia miofacial, y hubieron ciertas cositas que justamente quedan en eso, por lo menos con lo que comentaba Mauricio, de que si esto está así, entonces esto por acá puede estar así, y esto por acá está acá, entonces por eso, entonces también enseñan conceptos que por poner el nombre en inglés dicen que son la gran cosa, como puede ser, no sé, conceptos de joint by joint o articulación por articulación. Eso significa la influencia ascendente o descendente de cada una de las articulaciones, entonces por ende miofascia y bla, 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 bla. Entonces, es eso, es por lo menos muchas gracias por este espacio de a veces no es ser simplista, sino ver de repente que las cosas más simples pueden ser las más efectivas, pues. Pero entonces también quedamos en la diatriba, por lo menos yo que voy a empezar mi carrera profesional en qué recomiendan realmente hacer ensayo y error de las cosas, poner en práctica y verlo no tanto porque me lo dijo el profesor o porque lo comentaron acá, sino practicarlo. Pero entonces ahí también siento que caeríamos o caería en esto a mí me funciona y es cómo no separar eso y ser un poco más objetivo. ¿Me entienden? O sea, no nublarse un poco, no nublarse tanto la cabeza y decir, bueno, si yo aplico ejercicio terapéutico, va a ser efectivo, por decir algo. O si aplico terapia manual, va a ser efectivo. ¿De qué manera, o sea, desde su punto de vista ya como profesionales y que tienen rato ejerciendo, cómo poder dosificar y no irse a las nubes o casarse con una técnica o casarse con algún método? Porque como pueden ver, ahorita ha habido mucho auge de formaciones en mil y un cosas, que es como que cómo poder ser selectivo y seleccionar lo que realmente va a ser práctico. Me explico, porque por lo menos, no sé, dar ejemplos, haces una formación en técnicas manuales o haces una formación en programas de neuromodulación. Por dar ejemplos, puedes hacer formaciones en Nexus, haces formaciones en Siriax, no sé, cualquier IUN, en Mulligan, Kaltenburg, lo que se te ocurra. ¿Me explico? Entonces, es poder ver realmente vale la pena esa inversión
por poner esos puntos sobre las i, o realmente es más efectivo o más práctico caer en puntos de ver, leer o investigar revisiones sistemáticas, caer más que todo en un ámbito científico e intentar hacer esos experimentos, pero aplicables a tu día a día. Es eso. Mira, perdón que tome la palabra Román Sos el y indicado, Mauricio. jefe. No, no, pero solo porque entiendo que Miguel, ¿no es cierto?, tu nombre. Em, Quizá si te puedo ayudar en algo, después de 30 y pico de años en la profesión, yo te diría que hoy quiero compartir solamente el mensaje de un estudio de una fisioterapeuta canadiense que dice que la principal barrera de crecimiento de los fisioterapeutas es perseguir técnicas o marcas registradas. Por ende, y si querés después te comparto el estudio, si estás en el grupo y demás. Me parece que nosotros necesitamos más que seguir métodos, necesitamos tener principios claros, conceptos claros de anato, de fisio, biomecánica, Ujú. de dolor y demás, y después entender algunos principios básicos de algunas cosas, como podría ser educación de dolor, ejercicio terapéutico, terapia manual y demás, pero cerrarnos a perseguir una certificación de 3 5 7 años, gastando miles y miles de dólares y dejando de lado o no permitiendo que otras cosas no lleguen, puede ser uno de los principales errores que podemos cometer como oficios. Yo hice la certificación en Estados Unidos de 7 años en terapia manual y si vos me preguntás hoy si la volvería a hacer, te diría que no. Sí te diría que podría tomar, por ejemplo, los dos cursos introductorios para entender un poco conceptos básicos de por qué la terapia manual funciona, mecanismos y demás. Eso sí, pero de las 200 técnicas, 230 y pico técnicas que tuve que aprender para el examen final, para ser certificado, creo que hoy, no sé, puedo usar 5 8 o 10 de esas. Por ende, si te sirve ese mensaje, espero no, espero no confundirte más. No, 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 claro, más bien muchas gracias por eso. Y bueno, ahorita no sé si estoy en el grupo, creo que sí o no, pero cualquier cosa te busco por Instagram y me pasas el artículo para leerlo, porque es como les comento, pues es esa búsqueda, ahora que estoy recién egresado, y bueno, comenzaré mi camino laboral en ese sentido y poder diseminar, porque claro, uno de repente veo a colegas o compañeros que están también recién egresados conmigo y veo que justamente buscan eso, ¿me entiendes? Voy a buscar y van de repente por el nombre o por llenar el currículum de tengo Mulligan, Kaltenburg, ¿me entienden? Entonces es eso y es como poder entender por qué existe ese auge, o sea, cuestionarme a mí mismo y cuestionar de repente, no sé, el entorno o la sociedad en la que uno se puede desenvolver y de repente, que obviamente no sé si sea que eso es lo que vende, por llamarlo de algún modo, pues, pero yo siento que no es tanto irse por lo que vende, sino que lo que realmente te llene, o sea, nos llena a nosotros como kinesiólogos, como fisioterapeutas, y que podamos aliviar eso que tenga esa persona que se presenta a nosotros como expertos en el movimiento humano. ¿Me explico? Y que bueno, y que lo vimos Sí, durante una carrera por 5 años, ¿me entienden? Entonces es eso, y ver cómo de repente todo ha sabido tan disminuido o tan damnificado a que justamente todo es por técnicas, todo es por nombre, todo es porque yo hice esto, todo es porque yo conocía esto, ¿me entienden? Entonces son ese tipo de cosas que me han hecho cuestionarme mismo a la hora de dormir y no sé, y cuestionárselo a la almohada de eso. Pues entonces, bueno, justamente hoy en Instagram apareció esto y dijo, bueno, a ver, pues y muchas gracias a todos porque he podido como esclarecer un poco más eso y no es, esto no significa que ahora es ese punto de vista de atacar a esas dos ciencias, no, sino de repente, entender que existen y buscar la manera de coexistir, pero respetando como cada cosa, ¿me explico? Porque como comentas tú en tu caso, de que tu paciente te abandonó porque se dejó vender el tratamiento osteopático, ¿me explico? Entonces, el poder decir como que zapatero a su zapato, ¿me entienden? El osteópata, con sus métodos holísticos, de que yo voy a mover un segmento vertebral y voy a sentir, no sé, la fascia moviéndose longitudinalmente, a realmente ejercicio terapéutico o principios básicos biomecánicos como pudiesen ser
palancas. Me explico, cosas tan sencillas como eso. ¿Me entienden? Entonces es eso, pues es poder clarificar, pues brindar como un poco de luz en ese mar de incógnitas que se generan, pues y más que todo en esta época de información de que todo el mundo es un gurú, todo el mundo tiene información, todo, entonces a veces puede llegar a ser abrumador, pues. Miguel, Sí, súper claro, che. Yo, desde mi corta experiencia, creo que un poquito más de 10 años, si te tuviera que aconsejar o si yo me hablara al pasado, eh, que he tomado formaciones de diferentes metodologías y demás, es que si tenés la oportunidad, te puedas ir a ver colegas trabajar y consultarle, hacerle este tipo de preguntas antes que anotarte en un curso porque en el camino te vas a ir encontrando con un montón de desafíos. Y muchas veces quizás esas formaciones no te aporten mucho a lo que vos vayas a hacer en un futuro, porque vos no sabes si el día de mañana te vas a dedicar al área de neurorehabilitación, de respiratorio y demás. Antes de pagar algo que quizás el día de mañana no te sirva o no te aporte, empezaría por ahí, a chusmear un poco más. Ahí Fer creo que tiene algo lindo para aportarte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La verdad, un gusto poder escucharlos. Perdón, Mauricio, que me pude conectar tarde, pero estos últimos minutos que escuché ya igual fueron abrumadores de información y de cosas para charlar que me encantaron. ¿Qué tal, Miguel? Me gusta mucho que te sumes desde Venezuela, así que buenísima esta idea. Eh, yo creo que hay muchas cosas que se hablaron. En primer lugar, como coincido con David, en no utilizar las técnicas como marcas. Creo que de cada técnica uno puede rescatar algo. Hablando de la terapia manual, ¿no? Después Ujú, podemos hablar de otras cosas, pero dentro de la terapia manual, me parece que los que nos pasó a muchos de los que hicimos estas formaciones, osteopatía, Maligan, Busquet, Mackenzie y demás, fue que en algún momento tuvieron un discurso muy seductor y lo tienen, por eso entiendo que cada vez, sobre todo en países donde por ahí están empezando, no ujú. sabía que en Venezuela estaba pasando esto, pero por ejemplo sé que en México también hay como una movida fuerte de la osteopatía, en muchos países donde por ahí la fisioterapia también es bastante nueva, surgen estas formaciones de posgrado como para seguir captando esa gente que va saliendo o egresando de la universidad y no tiene mucho que hacer o no sabe muy bien para dónde rumbear. Eh, Creo que es cierto que nosotros estamos, a veces nos dejamos llevar por ese discurso, esa narrativa, somos bastante poco tolerantes a la incertidumbre, lo que mencionó Mauricio, que eso, lo tenemos que trabajar. Y también me parece, y una reflexión que hago, es que muchas veces, y no digo que sea el caso de la paciente de David, ¿no? Pero sí de muchos otros. Creo que el caso de que este tipo de abordaje capte tanta gente, un poco de mea culpa tenemos que hacer nosotros como kinesiólogos, porque durante mucho tiempo trabajamos atendiendo muchos pacientes a la vez, haciendo fisioterapia que no tiene ningún tipo de evidencia, ni sabemos que ni siquiera desde la experiencia funciona. Y usamos la magnetoterapia para todo, el láser de arseniuro de galio y de helio neón para todo, el ultrasonido, la lámpara de infrarrojo. Y entonces el paciente que iba por ahí por su obra social, pero en algunos casos tenía que pagar un coseguro y tenía que movilizarse y esperar en la sala de espera y estar una hora conectado a aparatología que se iba y no sentía absolutamente nada, prefería por ahí pagar una sesión particular a un osteópata y eso le fue dando poder, le fue empoderando, creo, ¿no? Porque también en la sociedad muchas veces y yo también reconozco que cuando yo estaba recién egresado como kinesiólogo, tenía esa idea de que el osteópata era más, tenía más autoridad que yo para decirme, para decirle algo al paciente o para decirme a mí lo que yo tenía que hacer con el paciente. Claramente eso no es así, pero si bien esto nos pasó a muchos, incluso de mi camada, es porque hubo una especie de bajada de línea. Y otra cosa por ahí en paralelo que te quiero comentar, ya que mencionaste en algún momento esto de qué hacer si le creo a mi docente
o voy por un curso o leo un paper o una revisión sistemática. Ojo con pasar de una punta a la otra, ¿sí? Yo soy metodólogo, pero justamente por eso mismo todo el tiempo hago esta salvedad. No tenemos que pasar de darle de la autoridad máxima que era nuestro docente en la facultad y lo que nos decía era incuestionable, a hacer absolutamente todo lo que dice un paper solamente porque fue publicado en una revista. Hay un montón de aspectos que hay que analizar cuando uno lee un paper. Lamentablemente no es una tarea fácil, no es algo que uno puede hacer sin tener ningún entrenamiento previo o tener alguien que te dé una mano para ver qué cosas tenés que observar, pero es necesario, porque si no terminás como pasando de confiar de uno al otro y te podés también tropezar con varias piedras en el camino. Nada, esa quería decir. Creo que mencionaron a Carl Sagan cuando dijo la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Eso es así. No hay que tener o no hay que descartar algo que no tenga evidencia, sí algo que tenga evidencia en contra. Hay estudios negativos que de pronto demuestran que tal técnica o tal abordaje no es efectivo o como lo dicen para lo que es, pero bueno, si no hay evidencia de algo, lo que nos tenemos que preguntar es por qué no la hay. Y bueno, y en todo caso, tratar de generarla, que bueno, no es un proceso fácil para nosotros, países subdesarrollados, con un montón de barreras y un montón de complicaciones que tenemos para investigar, para publicar, para llegar a las revistas más prestigiosas, que son todas sajonas, o la gran mayoría, pero bueno, tenemos que ir por ese camino, creo. Sí, Gracias, Fer. totalmente, Bueno, totalmente. puntualmente, si alguien quiere aportar algo más, creo que tu pregunta o comentario, Miguel, ha sido más que respondido, así que yo no tengo mucho más que aportar. Sí, Es claro. más, incluso de dos personas que han tomado varias formaciones. Yo, desde mi perspectiva, yo siempre me consideré una persona autodidacta, o sea, siempre me gustó estudiar por mi parte un montón de cosas y creo que cuando uno va mezclando o uniendo puntos desde el punto de vista educativo o académico, creo que también puede buscar la forma de ser un aporte a a la profesión, o por lo menos en lo que es la práctica de la etología, psicología, son cosas que, evolución humana, a mí, te diría que a mí me gusta mucho el comportamiento humano y descubrí que se llama etología humana. Y en realidad es cómo funcionan, cómo es tu comportamiento. Y eso está determinado por un montón de factores, que a su vez te obliga a estudiar otros factores y así sucesivamente. Y ahí vas conociendo a algunos autores. Algo como para quizás yo cerrar y directamente dar un poco de libertad en este sentido, eh, podríamos decir que la ciencia también puede ser cuestionada. Existe, digamos, un filosofía de la ciencia. Y si realmente los métodos que nosotros estamos utilizando o la forma que tenemos de ver o concebir la ciencia realmente es como realmente debería ser. Y ahí entramos en otro cuestionamiento mucho más enroscado. Pero bueno, por mi parte, creo que me despido. Si alguno quiere aportar algo más, este es el momento. Hable ahora, cale Mauricio, para siempre. no, yo sé que tenemos que cerrar, pero solo le quiero decir algo, Miguel. Las guías de práctica clínica hoy recomiendan tres cosas básicas. Educación. Es Mm. clave que el paciente entienda lo que le está pasando, para poder después sí entender un poco el abordaje que queremos ofrecer. Educación, movimiento, como el bife de chorizo dentro del plato que nos queremos comer y algunos otros aderezos, entre los cuales está la terapia manual. Eh, si haces eso, si educas, si moves y si utilizas algunos aderezos basados en evidencia, como podrían ser la terapia manual, seguramente estás haciendo una práctica basada en evidencia y seguramente vamos a estar bien con eso. Sin embargo, y acá viene mi punto final, no se necesitan marcas registradas para ejercer una práctica basada en evidencia. No se necesitan marcas registradas para escuchar al paciente, para validar la historia que tiene, para tratar de entenderlo, para mirar al paciente a los ojos, para ofrecerle un abordaje honesto, sincero, simple, que sea fácilmente realizable por parte del paciente. Si por alguna de esas casualidades vos tenés la chance de cruzarte con algún
con algún curso básico de alguna de estas certificaciones o métodos y demás, y lo querés hacer, no hay nada malo en eso, pero yo solo quería decir que no me pondría a hacer 6 7 8 10 niveles y gastarme 10, 15, 20 mil dólares en eso. Hoy no lo haría. Es un poco lo que vengo escuchando de las personas que son autoridades en el campo de la práctica basada en evidencia, nada más que eso. Miguel, un gustazo tenerte acá con nosotros. Espero que te puedas sumar en las próximas veces y te tengamos aquí en algún congreso. Claro, claro que sí, con todo el gusto del mundo. De hecho, fui a Argentina el año pasado porque mi hermano justamente vive allá, entonces, bueno, ¿quién quita? Entonces, perfecto. Por favor, cuando andes por acá, no dudes en contactarte. Dale, claro que sí. Bueno, gente, Lo dejamos, lo Miguel, dejamos en vos. muchas Ujú. gracias y Mauri, gracias. La verdad que excelente la charla y creo que dio lugar a esto, ¿no? Que me parece que es súper enriquecedor. Así que bueno, gente, buenas noches. Buenas noches Gracias igualmente, a muchas todos. gracias. Gracias a todos. Suerte. Bye. Gracias a todos. Chao.